¿Cómo andan? ¿Cómo les va? A los que se dejan ver, me alegro de poder verlos. Aquellos que me pierdo de verlos, bueno, una pena, pero bueno, ya nos veremos. Una alegría compartir hoy. Hoy estaba orando, ¿sí? Pensando en esto, de la reunión de hoy, de la prédica de hoy. Y entonces leía una palabra que me llamó la atención, un pedacito de la Biblia que me llamó la atención. Vamos a compartirla. Es un poco larga. Voy a ver si podemos recortar algo. Si no, bueno, les pido paciencia. ¿Sí? Aquellos que quieran buscar, esto está en el Evangelio de Juan, ¿sí? En el capítulo 9. Y es la curación de un ciego de nacimiento. Otros evangelios hablan, le ponen nombre, acá puntualmente no tienen nombre. ¿Sí? Entonces dice así: al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después que dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban: es el mismo. No, respondían otros, es uno que se le parece. Él decía: soy realmente yo. Ellos le dijeron: ¿cómo se te han abierto los ojos? Él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso en mis ojos y me dijo: ve a lavarte a Siloé. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le preguntaron: ¿dónde está? Él respondió: no lo sé. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había llegado a ver. Él les respondió: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: ese hombre no viene de Dios porque no observa el sábado. Otros replicaban: ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego: ¿y tú, qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió: es un profeta. Sin embargo, los judíos no querían creer que ese hombre había sido ciego y que había llegado a ver, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿es este el hijo de ustedes el que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres respondieron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve y quién le abrió los... Tiene edad para responder por su cuenta. Sus padres dijeron esto por temor a los judíos, que ya se habían puesto de acuerdo para excluir de la sinagoga al que reconociera a Jesús como Mesías. Por esta razón dijeron: tienen bastante edad, pregúntenle a él. Los judíos llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: glorifica a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió. Lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Ellos le preguntaron: ¿qué te ha hecho? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya se lo dije y ustedes no me han escuchado. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo injuriaron y le dijeron: tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es este. El hombre les respondió: esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es,
a pesar de que me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí al que lo honra y cumple su voluntad. Nunca se oyó decir de alguien que haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron: tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones, y lo echaron. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó: creo, Señor, y se postró ante él. Después Jesús agregó: he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen vemos, su pecado permanece. Palabra del Señor. Sí, Señor Jesús. Bueno, vemos un relato bastante largo. Un relato bastante largo, muy completo, muy cargado de cosas, ¿sí? Que la verdad que nos llevaría muchísimo tiempo si quisiéramos hacer un análisis propiamente de esta situación. Puntualmente, como me acuerdo de una monja vieja que amo mucho, que ella me decía: ¿qué me dice a mí la Biblia, no? Sí, porque podemos hacer un curso de historia de esto, de un montón de cuestiones, pero ¿qué me dice a mí? Nosotros vemos una persona que es sanada por Jesús de la ceguera, ¿sí? Y la ceguera no solamente lo podemos ver desde un aspecto físico, biológico, sino también podemos ver en esta predicación de Jesús, en este milagro de Jesús, un trasfondo espiritual. Fíjense que el judío puntualmente varias veces hace referencia a pecado, ¿sí? Él emparentaba la enfermedad con un pecado. Vieron que arranca preguntando: ¿quién pecó, él o los papás? Y a lo último, los fariseos, que eran aquellos que se pensaban que eran los dueños de la fe, le dicen: vos naciste lleno de pecado, porque él había nacido ciego, ¿sí? Entonces, emparentaban esa enfermedad como una falta de Dios, como una ausencia de Dios, prácticamente como una maldición, ¿sí? En nuestra vida podemos vivir un montón de situaciones de ceguera, ¿sí? Espiritual, mental, y que va afectando toda nuestra vida, sin tener la necesidad de no tener el sentido de la visión. No sé si me explico bien, ¿no? Nosotros podemos creer que vamos por buen camino, creer que vamos encaminados, y sin embargo vamos, como vieron cómo va cuando estamos en la oscuridad, ¿vieron cómo se te corta la luz? A mí me pasa, viste, que se me corta la luz y de repente me choco con los juguetes de los chicos, me golpeo con algo, siempre te golpeas con algo en la canilla, viste que te golpeas la canilla con algo y te duele un montón. El dedo chiquito se golpea Juan contra la mesa, contra la cama, el pie de la cama, es terrible. Entonces, esos momentos, ¿sí? En que nosotros en nuestra vida a veces vamos así, tocando porque en nuestro interior es como que no tuviésemos un sentido, una claridad, cuando a veces creemos que sí la tenemos. Por eso es muy importante, creo que nosotros tendríamos que rever nuestra vida siempre en la oración. Y esto parece como una cuestión medio loca, ¿no? Porque uno que tiene que estar todo el tiempo reviéndose, me tengo que rever, me tengo que rever. Y el ser humano es un poco así, ¿sí? El ser humano es, decía Paulo Freire, un pedagogo brasileño, que el ser humano es un ser del qué hacer, porque hace, pero también piensa en aquello que hace, ¿sí? No podemos vivir haciendo, porque quizás si hacemos, va a llegar un momento en que lo que hacemos no va a tener, somos como el que da golpes al aire, ¿vieron? Como que no haces nada. Ni tampoco podemos estar todo el tiempo pensando, voy a hacer esto, no, mejor no voy a hacer aquello. No, voy a hacer esto. Porque al final no vas a hacer nunca nada, vas a estar todo el tiempo planificando, ¿o no? ¿Te pasa a vos? ¿A veces? Me pasaba. ¿Te pasa? Ahora ya no pensás directamente. Claro. No, mentira. Pero viste que uno se queda en el pensamiento y no lo haces, me pasa muchas veces también. Entonces,
el ser humano es propiamente, por naturaleza, un ser que tiene que hacer y pensarse, ¿sí? A sí mismo. ¿Y cómo nos pensamos nosotros los cristianos? Porque si no, eso no tendría sentido para nosotros. Mediante la experiencia del contacto con Dios que hoy en día tenemos, nosotros los cristianos tenemos una cosa que es fantástica, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Alguien que es un ser genial, que es el Espíritu Santo, que de repente en nuestra vida puede traer una claridad nueva, ¿sí? Y no estar como un ciego. Varias veces se habla en la Biblia del ciego. ¿Vieron cuando Jesús dice, ustedes son ciegos que guían a otros ciegos? Le dice a los fariseos, a estos que se creían los dueños de la fe. Porque qué peor que un ciego sea el que te guíe. ¿Nunca vieron esa película vieja? Acá que hay gente bastante entrada en años. Hay una película de Eddie Murphy, creo que es, no me acuerdo si era Eddie Murphy o no, que hacía de ciego, pero el tipo no quería, viste, demostrar que era ciego. Está muy buena la escena. Y entonces, en un momento sale caminando medio como que para cualquier lado y se encuentra un ciego. Y entonces le dice, venga que le ayudo a cruzar el ciego. Y se lo termina metiendo. Es muy buena. Y en cambio, miren esos que tienen la plataforma atrás. Lo termina parando arriba de la plataforma se sube y terminan adentro de un camión. Es muy gracioso. Entonces, es la expresión de Jesús graficada, ¿no? El ciego que guía a otro ciego. Y entonces nosotros podemos a veces ser guiado por un ciego, ¿sí? Que no falta en ningún lado algún ciego que quiera guiar. O a veces nosotros podemos ser el ciego que quiera guiar a otro. ¿Y en dónde está la diferencia? ¿En dónde va a estar lo genuino, lo original? ¿Sí? Realmente está en la experiencia del Espíritu Santo, ¿sí? La experiencia del Espíritu Santo es la que hace primero que vos tengas una claridad que excede a tu manera de pensar, ¿sí? Que excede a tus capacidades, porque obviamente que vos tenés capacidades y dones que Dios te da, pero esas capacidades que Dios potencia son las que necesitan los hermanos hablando en cuestiones de fe, ¿sí? Entonces esas capacidades que Dios potencia en nosotros son las que confirman el accionar de Dios, ¿sí? Y son las que hacen que podamos ser nosotros un canal de bendición y no un ciego que guía a otro ciego, ¿sí? Fíjense, cuando al final le dice a estos que se creían los dueños de la fe, ¿no? Le dice, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, el pecado está, el pecado permanece, dice. Entonces en nosotros está eso, ¿sí? Y Jesús dijo, he venido para el juicio, para que vean los que no ven, ¿sí? Y queden ciegos los que ven. Si nosotros no tenemos hoy en día la capacidad de ver, qué bueno sería que empecemos a pedirle a Jesús poder salir de esa oscuridad, poder salir de esa sin sentido, ese sin saber a dónde ir, que a veces nos agarra y nos agarra el ataque de ansiedad, ¿sí? ¿Viste? Te agarra el ataque de ansiedad que te desespera, el ataque de pánico, en los momentos de soledad, en los momentos de crisis. ¿Vos sabés por qué, por ejemplo, algo que vengo ahora, porque me puse así, quizás hay alguien que está muy solo y sufre mucho los fines de semana, por ejemplo, dicen que el domingo a la noche es el día que la gente más se suicida, ¿sí? Por eso Gerardo Sofovich hacía el programa los domingos a la noche, un motivo más para suicidarse era en realidad, pero bueno, él lo hacía el domingo a la noche queriendo hacer una ayuda humanitaria. Para mí le salía mal, ¿no? Pero él lo hacía por eso lo escuché en una entrevista. Así que bueno, claro, y entonces es cuestión de esto, no, vos que estás a veces que te sentís solo, vos que estás a veces que no te agarra el ataque, que es ese momentito, y yo creo que la solución es la oración en ese momento, la oración instantánea, la oración de rescate del Espíritu Santo de tu vida, ¿sí? Entonces, en esos momentos donde viene el ataque suicida, donde viene el ataque de pánico, donde vienen esos momentos que decir, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con aquello? Y que estás a punto de caer, lo más importante sería poder abrir los ojos, despabilarte un instante y buscar de Dios, ¿sí? Y si es necesario, bueno, llamar a aquellos que están dentro del grupo de oración en el pastoreo, que llamen, ¿sí? Al pastor, ¿sí? Que llamen al pastor, que puedan comunicarse, ¿sí? Huguito tiene la hotline, la tiene a 24 horas, ¿no?
24 horas tiene Huguito. Entonces lo pueden llamar a Huguito, ¿sí? Pero no, más allá del chiste, buscar de esos momentos de ansiedad, de tristeza, de depresión, buscar la salida. Porque necesitamos que Dios nos bendiga en esos momentos en los que estamos desesperados, sin saber hacia dónde ir. Yo creo que hoy Jesús tiene ese mensaje y yo me imagino a Dios como papá, pero vieron que cuando Jesús habla del papá dice como un padre amoroso, ¿no? Porque capaz que nosotros tuvimos una experiencia de papá bastante fea. Jesús dice, como un padre amoroso es amoroso con sus hijos, así el Padre del cielo es amoroso con ustedes. Vos pensás que en esos momentos de desesperación, obviamente que está ahí tu papá esperándote para hacer ese rescate, para hacer esa ayuda oportuna, ¿sí? Bueno, que Dios los bendiga en esta noche para que Dios sane en nosotros toda esa ansiedad.